Hola hermanos amigos, vamos a buscar un buen lugar aquí en las orillas de este lago para tener nuestro estudio bíblico. Gloria a Dios por su creación. Miren qué hermoso lago. Este lago surge de un manantial que brota de la tierra. La Biblia enseña que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Voy a buscar un lugar idóneo para poder hablar la palabra. Qué hermoso lugar, ¿verdad? En este hermoso lugar vamos a estudiar el libro de Judas. Voy a buscar un lugar idóneo donde sentarme, abrir la Biblia y hablar de este hermoso libro, carta de un solo capítulo, mensajes profundos y poderosos de la palabra de Dios. Vamos a hablar de algunas particularidades de Judas antes de empezar. Judas fue hermano del Señor Jesús. Él también fue hijo de María. Judas es lo mismo que Judá. También fue hermano de Jacobo el menor o Santiago, que es lo mismo. Y tanto Santiago como Judas mencionan algunas particularidades muy interesantes que otras cartas o libros del Nuevo Testamento no mencionan. Por eso es importante estudiarlo. Ve sacando tu Biblia si quieres leer conmigo, en lo que encuentro un lugar para sentarme y conectar mi equipo. Hola hermanos amigos, hoy vamos a hablar del libro de Judas desde este hermoso lugar en el estado de Michoacán, donde estamos aquí predicando la palabra de Dios. Este lago proviene de unos manantiales donde brota agua pura, limpia, que se puede beber de los estratos subterráneos, mantos acuíferos. Está hermoso este lugar, ideal para venir a hacer bautizos en agua, en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar la carta o libro de Judas. Como les venía diciendo en el camino, Judas es hermano de Jesús, él fue hijo de María. Judas y Judá es lo mismo. Él fue también hermano de Jacobo el menor, que es Santiago, ambos hijos de María. Y vamos a estudiar, escudriñar esta carta tan preciosa y poderosa, con verdades poderosas. Dice Judas, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago. Si tú revisas Santiago y Judas, dicen cosas que ninguna otra carta del Nuevo Testamento o libro del Nuevo Testamento menciona. Y esto es interesante porque tanto Judas como Santiago, o Judá y Jacobo, crecieron con Jesús. Lo vieron en su niñez, lo vieron en su juventud, cuando se convirtió en adulto. Ellos vieron cómo cuando murió José, que María se quedó viuda, cómo Jesús tomó el cargo de sacar adelante a la familia y trabajar, y fue carpintero y sacó adelante a la familia. Entonces ellos vivieron y crecieron con Jesús. Vaya que nos tienen que contar cosas poderosas, profundas e interesantes sobre esto. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Toda persona que se va a salvar
fue llamada por Dios. Es un llamamiento celestial, no de hombre ni por hombre. Los que realmente están en Jesucristo fueron llamados por Dios, no por el hombre. No fue que un amigo se le ocurrió predicarte y ay, por casualidad te convertiste a Jesucristo, te arrepentiste y te salvaste. No, fuiste llamado por Dios. Nuestro llamamiento es celestial, dice la Escritura, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aparte de llamados, somos santificados en Dios Padre. La sangre de Jesús nos lava, nos limpia. Por el Espíritu de Dios somos santificados. Dios nos hace un pueblo santo, especial, no igual a los otros pueblos de la tierra. Y estamos santificados en Dios Padre, todos los que caminamos en la verdad. Y guardados en Jesucristo. Él nos guarda del diablo, del mundo, de las concupiscencias. Mientras leas la Biblia, cuides tu vida de oración, lectura de la Biblia. Mientras te mantengas conectado a Jesús, si pecas te arrepientes rápido, confiesas tu pecado, invocas la sangre de Jesús. Mientras tú procures estar firme en Jesús, vas a ser guardado en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Es muy interesante que cuando escudriñamos la Escritura vamos a ver que nunca ningún cristiano, ningún apóstol, ningún siervo de Cristo del Nuevo Testamento o un cristiano a otro, ninguno se decían, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Eso es una muletilla cristiana actual, pero en el Nuevo Testamento eso no sucedía. Lo que sí sucedía, ellos se decían paz de Cristo, amor, paz, misericordia de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Así se saludaban. La frase Dios te bendiga en el Nuevo Testamento no vemos que se usara. Dice la Escritura en el verso 3: Amados, por la gran solicitud, fíjate, esta carta se escribe por una gran solicitud, es decir, Judas tenía mucha necesidad de dar esta enseñanza o escribir esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo primero que escriben, su introducción es contiendan ardientemente por la fe, apologética, defender la fe del error, de falsos, que una vez ha sido dada a los santos. Entonces este mensaje es un mensaje de amor, para cuidar a la iglesia de los falsos que ya desde el primer siglo en la iglesia del tiempo de Éfeso, porque las 7 iglesias de Apocalipsis son 7 tiempos y ese tiempo todavía correspondía al tiempo de Éfeso. Desde ese tiempo la iglesia que le dicen, tiene un término especial, pero fueron los primeros discípulos, las primeras iglesias, ya se estaban metiendo los falsos maestros. Y era necesario contender ardientemente por la fe. Entonces hay que defender la fe de los falsos. Muy interesante que así inicia esta carta. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se dicen cristianos pero no lo eran, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y no vemos eso hoy en día? Los siempre salvo falsos cristianos, entre muchos otros que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que dicen, no, sí puedes ir al cine a ver películas feas, sí puedes tomar cerveza, sí, no pasa nada si te divorcias, si te recasas, si dices groserías, no pasa nada si fornicas, que la salvación no se pierde. No está hablando de eso, claro que está hablando de eso, y tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque han entrado encubiertamente, fingiéndose cristianos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El verdadero evangelio de Jesús es un evangelio de santidad. Y tenemos que contender ardientemente contra ellos, defender la fe. La Escritura dice muy claro que sin santidad nadie verá al Señor, y que tenemos que buscar la santidad y la paz con todos. Si no buscamos esto, dice, no veremos a Dios. Es importante que nos demos cuenta y abramos nuestros ojos que hay pastores que entran en esta clasificación, hombres impíos destinados para esta condenación. Está hablando de personas que nos rodean y muchas veces tú los pudieras conocer.
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente lo tienen que negar directamente, de decir Dios no existe o Jesús no existe, no. No solamente se le niega así directamente, se le puede negar también con los hechos. Y en este caso ellos lo estaban negando con los hechos, no necesariamente con palabras. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para la iglesia, para las ovejas de Jesús? Cuando entra un falso y empieza a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, contended ardientemente por la fe, defender la fe de los falsos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y por qué nos da esta referencia? Porque Dios los va a destruir a ellos. Dice la palabra aquí que están destinados para esta condenación. Y el trigo y la cizaña aún no han sido separados. Y hay trigo y hay cizaña. El trigo da fruto, la cizaña no da fruto. La cizaña no sirve para hacer pan, el trigo sí. El trigo es provechoso, la cizaña no. Y tenemos que ser luz y abrir nuestra boca y defender la verdad. Y dice, destruyó a los que no creyeron, dándonos a entender que Dios también puede destruir personas que lo desobedecen o que no creen. Y eso va a volver a suceder. Y Judas recuerda este evento que ya sucedió en el pasado, que esa generación no vieron la tierra prometida, cayeron postrados en el desierto, y solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, en Génesis capítulo 6, ha habido 2 rebeliones de ángeles. La primera fue en la rebelión de Satanás, en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice la tierra estaba desordenada y vacía. Breshit bara Elohim be'et hashamaim be'et haaretz tohu bebohu, desordenado y vacío. Obviamente está hablando en términos espirituales, porque algo vacío no puede estar desordenado, pero en lo espiritual algo vacío sí puede estar desordenado. Y Judas hace referencias a eventos del pasado, primero cómo destruyó a los que no creyeron, que adoraron el becerro en el tiempo de cuando lo sacó de Egipto, y ahora hace analogía con los ángeles, que se rebelaron contra Dios y Dios los destruyó, diciendo que estos hombres impíos que han entrado encubiertamente convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios también serán destruidos. Y estos ángeles, te digo, hubo 2 rebeliones. La primera fue la de Satanás en el principio, que Dios todo lo hace bien, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la caída de Satanás está en ese lapso, en la creación y después desordenado y vacío. Esa fue la primera rebelión, pero hubo una segunda, donde no necesitaron a un querubín que los sedujera a rebelarse contra el Todopoderoso. En esa segunda rebelión les gustaron las mujeres y abandonaron su propia morada, se unieron ilícitamente con mujeres, antinaturalmente fornicaron, ángeles y mujeres, y nacieron los gigantes, los nefilim, a los cuales Dios también destruyó con las aguas del diluvio. Y David mató a los gigantes, a uno de los descendientes de los gigantes. Judas nos recuerda muchos eventos en los cuales Dios ha destruido impíos en el pasado y nos muestra que lo volverá a hacer en el futuro. A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, muchos han intentado leudar y corromper el Evangelio de Jesús. Y es nuestro deber defender la sana doctrina. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay demonios que están sueltos. Esos son los de la primera rebelión. Pero los demonios de la segunda rebelión, esos no están sueltos, están encadenados, en prisiones bajo oscuridad para el juicio del gran día. Y Dios me lo mostró en visión, yo los vi. Y luego los compara esta rebelión de ángeles con la rebelión el pecado de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que ¿quiénes? Que los ángeles que pecaron. O sea, da a entender que esos ángeles sí cometieron relaciones sexuales con las mujeres y nacieron los gigantes, porque los compara con Sodoma y Gomorra. Les dice de la igual manera que aquellos. ¿Aquellos son quiénes son? Los ángeles. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, los sodomitas, escrito está, no te echarás con varón como con mujer, pues es abominación. Dice,
las mujeres se unieron a mujeres en Romanos capítulo 1, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y 1 Corintios 6:9 dice que los que se echan con varones, o los homosexuales, lesbianas, todos los que se ponen con su mismo sexo, no heredarán el reino de Dios. Compara claramente a los ángeles que pecaron de Génesis 6 con Sodoma y Gomorra por el mismo pecado de inmundicia sexual, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas hace referencia a juicios de Dios de destrucción de impíos. Y si Dios castigó a los ángeles que pecaron, que abandonaron su propia morada y los arrojó al abismo, a prisiones eternas para el juicio del gran día, si destruyó a Sodoma y Gomorra, si destruyó a la generación de Egipto que no creyó, que adoraron al becerro, no se arrepintieron ni tuvieron fe y cayeron postrados en el desierto, ¿Dios no destruirá a los impíos de la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Claro que los destruirá. Y de eso trata Judas. No obstante, y menciona el término fuego eterno. Nosotros tenemos que escapar del fuego eterno a través de Jesús y la verdadera obediencia al Evangelio y una verdadera vida en santidad. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué es mancillar la carne? Pecado sexual. Rechazan la autoridad, rebeldía, y blasfeman de las potestades superiores. Se burlan de los principados, potestades, gobernadores, dominios, querubines, serafines, arcángeles. Hay gente que habla atrevidamente contra todas estas fuerzas superiores. Cuando Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, dicen que creen en un poder superior, eso no necesariamente significa que creen en Dios. Los arcángeles, los serafines, los principados, los potestades, los dominios, las huestes son seres superiores también, pero no son el Todopoderoso. Así que cuidado con esos grupos, Ellos no son de Jesús. Eso es un evangelio diferente, anatema. No son claros. La Biblia enseña que el evangelio es claro. Ellos no son claros. ¿A qué Dios adoran? Es Jesús, el nombre, único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Cuidado con Alcohólicos Anónimos. Ese no es un grupo que lleva a la salvación. Es una secta. Igual que los adventistas, que los testigos, que los mormones, que los católicos. Son sectas. Cuidado. También contra ellos tenemos que contender ardientemente por la fe. No necesitas otros libros más que la Biblia. Filosofías y que libro de sanación interior. Basura todo eso. Solo necesitas la palabra de Dios y nada más. El Evangelio de Jesús. Nada más necesitas. Regresiones y otras brujerías. Cuidado. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ahora habla de esos impíos del tiempo final, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que han entrado encubiertamente, mancillan la carne, cometen pecado sexual, son fornicarios, adúlteros, rechazan la autoridad, son rebeldes y blasfeman de las potestades superiores. Se burlan de poderes espirituales superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, porque Satanás se quería robar el cuerpo de Moisés para que lo idolatraran, y Dios envió al arcángel Miguel o Mijaíl a pelear contra el diablo para no permitirle que se robara el cuerpo de Moisés, porque Dios enterró a Moisés. Y el diablo vio donde lo enterraron y planeaba robar ese cuerpo para hacer lo que lo idolatraran. Pero Dios no lo dejó. Hay católicos, por ejemplo, que invocan al arcángel Miguel. El arcángel Miguel no les va a hacer caso a ellos. Miguel no obedece órdenes de hombres. Mijaíl obedece solo órdenes de Dios. Y la principal orden de Dios para Mijaíl es cuidar a Israel, a los judíos. Dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda, porque estos impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, los que están infiltrados entre nosotros en la iglesia cristiana de tiempos finales, ellos blasfeman y dicen groserías contra demonios, contra arcángeles, contra serafines, contra querubines, y Dios no nos enseñó a eso. De la misma manera que nosotros reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús, los ángeles también los reprenden. El arcángel Miguel le dijo al diablo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No puedes decirle groserías ni maldecir ni siquiera a los demonios. No te debes de salir de lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña a atarlos, a reprenderlos, a echarlos fuera, al abismo incluso, en el nombre de Jesús. Pero fuera de lo escritural y bíblico no te debes de salir. No les puedes decir groserías a los demonios. Hay falsa doctrina y eso es falsa doctrina. Y se corrompen como animales irracionales. Hay gente que se burla de lo espiritual, reta a lo espiritual, sea del reino de Dios o sea del reino de las tinieblas, pero se burla y los reta. No saben lo que hacen. Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín siguió un evangelio diferente al intentar ofrecer verduras cuando Dios enseñó claramente que solamente te puedes acercar a Él con sangre de un cordero sin mancha, como lo hizo Abel. Y Caín, aparte de elegir un camino torcido, eligió el camino de pecado matando a su hermano por odio. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, por dinero, decidió maldecir a Israel, que Dios lo convirtió en bendiciones, pero como no lo pudo maldecir, Dios no se lo permitió, entonces le enseñó a Balac a que los hijos de Israel cometieran fornicación y comieran sacrificados los ídolos, y así Dios se apartaría de Israel y Balac podría vencer a Israel. Es decir, les dio consejo a los enemigos del pueblo de Dios de cómo hacer caer al pueblo de Dios para que Dios se apartara de ellos y poder derrotarlos por dinero. Estos impíos del tiempo final, su principal pecado es la codicia. Se desviaron de la verdad por dinero. Un falso predica mentiras porque predicar la verdad hace que la gente se vaya y no te quiera escuchar y pierden diezmos, pierden ofrendas, etc. Ellos se lanzan por lucro en el error de Balaam. Ese es el error de Balaam. Amar el dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, la rebelión. ¿Se acuerdan cuando Datán, Abiram, Coré, los levitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y de Dios encendió fuego y los quemó y se abrió la tierra y los tragó? Y cayeron vivos al Seol, al infierno, al centro de la tierra, al Hades. Entonces está hablando de gente que se va por un evangelio diferente y se deja que el pecado lo domine como Caín. O gente que ama el dinero y se desvía por el dinero y termina en el pecado. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y los que van tras ellos serán traspasados de muchos dolores. O los rebeldes, como en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Hay varias palabras en griego para amor y ágape es la más alta y la más sublime. Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. No tienen presencia de Dios, no tienen frutos, no tienen Espíritu Santo, son los sensuales que no tienen al Espíritu. Y estoy hablando de personas reales y la Biblia nos habla de contender contra ellos, no dejar que eleuden el Evangelio de Jesús. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, todo viento de doctrina los arrastra. Hay gente que no tiene doctrina, solo dice, hice una oración de recibir a Jesús. Pues si hubieras recibido a Jesús de verdad y su Espíritu Santo se te hubiera metido, tendrías la doctrina de Cristo, porque escrito está, el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. Eso está en 2 de Juan. Y si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido para que no participéis de sus malas obras. Cuando realmente te convertiste a Jesús y te salvaste, el Espíritu de Dios viene sobre ti y te lleva a toda verdad y te enseña todas las cosas. Pero si no hay doctrina, si no hay un discipulado claro del Espíritu de Dios sobre la vida de la persona que lo lleva a toda verdad y lo saca de error y de falsa doctrina, es que esa persona no está convertida, porque no está siendo enseñada por Dios. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. A los impíos los van a matar 2 veces. La primera vez, cuando van al infierno, y la segunda, los van a resucitar en la resurrección de los injustos y los van a volver a matar y los van a arrojar ahora al lago de fuego. 2 veces muertos y desarraigados. Los van a desarraigar de la tierra, no tendrán herencia entre los vivientes. Fieras ondas del mar, son muy fieros. Su lengua es muy filosa, es como espada que lastima. Que espuman su propia vergüenza. Lo que hablan son palabras ridículas, vanas, hirientes,
argumentos falsos, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc vio el regreso de Jesús, el séptimo desde Adán, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjate, ellos son impíos y Jesús viene a dejarlos convictos. Las obras que hicieron son impías. Y también ellos hablaron cosas duras contra Jesús, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Ellos son impíos, sus obras son impías y las hicieron impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho. Y están ellos entre nosotros. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, gente que se burla. Hay gente que se burla del arrebatamiento de la iglesia, que andarán según sus malvados deseos. Mira lo que dice el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Podrán tener letra, pero no están verdaderamente convertidos. No son salvos. Y está hablando de personas reales que están entre nosotros, a los cuales nosotros no debemos tolerarlos, ni convivir con ellos, porque nos ensuciamos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, oras en el Espíritu Santo, oras en el Espíritu, te metes en la presencia de Dios hasta que lo sientes en oración y le pides que guíe tu oración y Él sea orando a través de tu boca. Esta es la oración en el Espíritu, también en lenguas. Cuando sientes adentro de ti que ya no es forzado, que ya el Espíritu te dirige y fluyes como el agua. Jesús dijo que los que somos del Espíritu somos como el viento, no se sabe ni a dónde viene ni a dónde va, porque es el Espíritu de Dios dirigiéndonos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tener paciencia y conservarnos en el amor de Dios y esperar que nuestro Señor Jesucristo regrese, manteniéndonos firmes. Dice: algunos que dudan, convencedlos. Tenemos que razonar con las personas e intentar convencerlos de la verdad. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, del infierno, predicándoles el Evangelio. Si alguien muere en su naturaleza pecaminosa, iría al infierno, necesita arrepentirse, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, recibir la vida eterna verdaderamente. Has arrebatado a personas del fuego, las has llevado al verdadero arrepentimiento. Sí, yo he hecho que personas reciban a Jesús en su corazón. Eso no es arrebatarlos del fuego. Arrebatarlos del fuego es llevarlos al verdadero arrepentimiento, que se vean frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas, que realmente se vea cómo nacieron de nuevo, cómo recibieron al Espíritu Santo. Eso es arrebatarlos del fuego, la obra completa. Cualquiera puede hacer la oración de recibir a Jesús, pero no cualquiera se arrepiente, no cualquiera se convierte. Y arrebatar a alguien del fuego no es solo llevarlo a hacer una oración del pecador, llevarlo a nacer de nuevo. Y eso no es fácil. Eso es un milagro. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Los pecadores, los borrachos, los maldicientes, los idólatras, los fornicarios, los homosexuales, los avaros, los adúlteros, el que practica el pecado. Sus ropas son malditas también, al igual que ellos. Y tú, por ejemplo, no puedes ir a comprarte ropa usada de un pecador y ponértela porque tendrías muchos problemas espirituales. Muchos. O rentar una casa donde se fornicó, se practicó la brujería, o se asesinó a alguien, o había borracheras, o se drogaban, porque habría demonios en esa casa. Cuando compres algo usado tienes que orar, darle gracias a Dios, pedirle que lo santifique. Cuando entras a vivir a una casa nueva, sea usada
o nueva, tú no sabes si los albañiles ahí se drogaron, tienes que pedirle a Dios que santifique ese hogar, que perdone los pecados que se cometieron ahí, que lo llene de su presencia, echar fuera a los demonios, ungir las paredes, las puertas, las ventanas con aceite en el nombre de Jesús. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si tú eres un varón o una mujer de Dios que oras, ayunas, lees la Biblia, caminas con Jesucristo, caminas con el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu de Dios, tu ropa va a estar santificada, tu casa va a estar santificado, tu vehículo va a estar santificado. Y los que se acerquen a ti lo van a sentir. Y el impío es al revés. Ten misericordia de ellos, pero aborrece aún la ropa contaminada por su carne. Cuando a mí me regalan algo usado, si no tiene anatemas, porque si sí tiene anatemas como dibujos de Disney, no se puede orar, no tienes que tirar. Pero si no tiene anatemas, si mi conciencia no me acusa que algo está mal, que no tiene símbolos de cerveza o cosas así, oro, le pido a Dios y Dios santifica eso, en el nombre de Jesús lo puedo usar. Hay cosas espirituales invisibles y no debemos ser ignorantes de ellas. ¿Compraste un carro usado? ¿Ya oraste? ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Le pediste que santifique ese carro? ¿Qué tal si adentro de ese carro fumaron, se drogaron, fornicaron? Aborreced aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios, que Él es poderoso para guardarnos sin caída, no pecar, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sigamos pidiéndole a Dios la gracia para mantenernos firmes y no pecar. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas es muy importante porque nos recuerda que hay infiltrados. Y esos infiltrados leudan. Nos recuerda el fin de los infiltrados. Y este es un mensaje muy ad hoc y que corresponde muy bien a nuestros tiempos, porque yo considero que un 98% de los predicadores que salen en internet se les aplica esto. Son impíos destinados para esta condenación. Hablan su boca y salen serpientes, dragones, mentiras, error, doctrinas de demonios. Unos patos atrás de mí me asustaron. Esos patos. Dije, ¿qué es eso? Muy ad hoc para el fin de los tiempos esta enseñanza. Son manchas en nuestros agapes, comen impúdicamente con nosotros, se apacientan en sí mismos, nubes sin agua, empujadas por los vientos, árboles otoñales 2 veces muertos y desarraigados. Y Dios nos recuerda en este mensaje, el fin de ellos es perdición y destrucción. Alejémonos de ellos, defendamos la sana doctrina. Ellos van a arrastrar a muchas personas tras de ellos hacia su misma condenación. Son ciegos y guías de ciegos y van a caer en el hoyo, van a ser arrastrados al hoyo, y esa es la instrucción que Dios nos dio. Sí, ya voy. Es que me están hablando unos policías que ya van a cerrar es un parque natural, es una reserva aquí. Y van a cerrar, entonces me tengo que ir. Voy a orar. Padre Celestial, gracias Dios bendito por haberme dado este mensaje, por haberme concedido venir a este lugar tan hermoso. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a cuidar a las ovejas, que ninguna sea arrastrada por mentirosos, y a mantenernos firmes y santos. Te alabo, Dios Padre, te bendigo. Gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mostrarles un video 360 para que vean dónde estoy. Este es el lugar donde vine a predicar. Excelente para venir a bautizar en agua a cualquiera que se haya arrepentido de sus pecados, crea en Jesucristo de todo su corazón y venir a cantar alabanzas. Búscame, escríbeme un correo evan.fco@gmail.com si tú deseas ser bautizado en el nombre de Jesús. Qué hermoso lugar. Hay personas que asisten a iglesias pastoreadas por este tipo de personas impías destinadas para la condenación de la cual acabo de hablar.
y no se salen de esas iglesias falsas por comodidad. Entonces los exhorto a escapar de ahí porque su falta de convicción para salir de lugares donde predican mentiras y hay malos frutos puede hacer que pierdan su entrada al reino de Dios. Y termino este video diciendo: contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos, porque hombres impíos han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay muchas otras perlas en el libro de Judas que por la premura de este video no pude profundizar, pero vimos los aspectos más generales. Yo te invito a que escudriñes el Judas y encuentres más misterios, que seguro hay muchos. Dice la Biblia en el Salmo 1 que los justos son como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. No así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esos árboles son tipo de los justos, tienen sus raíces en el agua, por eso están tan verdes. Pero estos árboles de acá están secos, tipo de los impíos que no están plantados junto a las aguas. Por los cristianos, los discípulos de Jesús, estamos plantados junto a las aguas. Ahí están las aguas, aguas vivas.